En el corazón de México, mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Mil Máscaras, existía solamente un niño humilde que soñaba con escapar de la pobreza. Nadie imaginaba entonces que aquel joven terminaría convirtiéndose en uno de los luchadores más famosos de todos los tiempos, un símbolo internacional de la lucha libre mexicana y una figura admirada en Japón, Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, detrás del brillo de las máscaras, de las luces y de los aplausos, existía una historia mucho más oscura, una historia de sacrificio, dolor y una soledad que lo acompañó durante décadas. Hace apenas 15 minutos, comenzaron a circular noticias preocupantes sobre el delicado estado emocional y físico del legendario luchador mexicano. A sus 83 años, la figura de Mil Máscaras vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por una victoria histórica ni por un homenaje multitudinario, sino por la tristeza que rodea sus últimos años de vida. Para entender la profundidad de esta noticia, hay que regresar al principio. Nacido en una época difícil, en un México donde miles de familias luchaban diariamente por sobrevivir, el joven Aarón Rodríguez Arellano, nombre real de Mil Máscaras, aprendió desde muy temprano que la vida no regalaba nada. Su infancia estuvo marcada por limitaciones económicas, jornadas difíciles y la constante sensación de que el futuro era incierto. Mientras otros niños jugaban en las calles, él soñaba con convertirse en alguien importante. No quería ser invisible, quería dejar huella. Pero los sueños tienen un precio. Antes de convertirse en luchador, trabajó en distintos oficios. Conoció el cansancio físico, la humillación y el rechazo. Muchas veces escuchó que jamás triunfaría. Muchas veces estuvo a punto de rendirse. Sin embargo, había algo dentro de él que se negaba a desaparecer. Una ambición feroz mezclada con una necesidad desesperada de reconocimiento. La máscara no nació solamente como un personaje, nació como una protección emocional. Detrás de ella, Mil Máscaras podía ocultar sus inseguridades, sus miedos y las heridas que nunca compartió con nadie. Cuando finalmente debutó en el mundo de la lucha libre, algo cambió para siempre. El público quedó hipnotizado. No era solamente un luchador, era una presencia casi cinematográfica. Alto, elegante, misterioso, atlético y diferente a todos los demás. Cada aparición parecía la entrada de un héroe mitológico. Muy pronto, las arenas comenzaron a llenarse. Los niños lo imitaban. Los adultos lo admiraban. Las empresas lo buscaban. Su ascenso fue meteórico. Sin embargo, mientras su fama crecía, también crecía la distancia entre el personaje y el hombre real. La presión de convertirse en un símbolo internacional comenzó a consumirlo lentamente. Ya no podía caminar libremente. Ya no podía confiar fácilmente en las personas. Muchos se acercaban únicamente por interés. Otros querían aprovecharse de su éxito. Algunos fingían amistad mientras esperaban verlo caer. La fama, que parecía un sueño, comenzó a transformarse en una prisión. Durante los años 70 y 80, Mil Máscaras conquistó Japón como pocos extranjeros lo habían hecho antes. En aquel país fue tratado como un dios. Las multitudes gritaban su nombre. Las revistas lo colocaban en portadas. Los promotores peleaban por contratarlo. Pero incluso en medio de esa adoración, existía un vacío que nunca desapareció. Quienes trabajaron cerca de él cuentan que muchas veces permanecía en silencio durante horas. Después de las funciones, mientras otros luchadores celebraban o convivían, él prefería quedarse solo. Observaba desde lejos, como si perteneciera a otro mundo. Algunos pensaban que era arrogancia. Otros creían que simplemente era reservado. Pero tal vez la verdad era más dolorosa. Quizá el hombre detrás de la máscara nunca aprendió realmente a ser feliz. El éxito internacional también tuvo consecuencias personales devastadoras. Pasaba largas temporadas lejos de casa. Los viajes interminables destruyeron amistades, relaciones familiares y vínculos emocionales. Con el tiempo, comenzó a vivir más tiempo dentro de hoteles y aeropuertos que en un hogar verdadero. Y aunque el dinero llegaba, la tranquilidad nunca apareció. Porque existe una verdad cruel que pocas personas entienden. La fama puede llenar estadios, pero no necesariamente el corazón. Con los años,
Mil Máscaras se convirtió en una figura casi intocable. Su imagen debía mantenerse perfecta, siempre elegante, siempre fuerte, siempre invencible. No podía permitirse mostrar debilidad. En la lucha libre mexicana, la máscara representa honor, misterio y orgullo. Perderla equivale a perder parte del alma. Y quizás por eso Mil Máscaras protegió tanto su personaje durante toda su carrera. Porque sin esa máscara, tal vez debía enfrentar un dolor demasiado grande. Los sacrificios físicos también fueron enormes. Décadas de golpes, caídas y lesiones comenzaron a cobrar factura. Sus rodillas sufrieron daños severos. Su espalda acumuló años de castigo. Cada combate dejaba cicatrices invisibles. Pero aún así seguía adelante. El público quería ver a la leyenda, y él no sabía vivir lejos del escenario. Sin embargo, el tiempo es invencible. A medida que envejecía, muchos compañeros de generación comenzaron a desaparecer. Algunos murieron, otros fueron olvidados. Y poco a poco, Mil Máscaras empezó a experimentar uno de los mayores temores de cualquier figura pública: sentirse reemplazado. Las nuevas generaciones admiraban otros estilos. La industria cambió. El espectáculo evolucionó. Y aunque seguía siendo respetado, ya no ocupaba el mismo lugar dominante de antes. Eso duele más de lo que muchos imaginan. Porque para alguien que dedicó toda su vida a ser admirado, el silencio puede convertirse en una tortura insoportable. En entrevistas recientes, algunos allegados insinuaron que el legendario luchador atravesaba momentos emocionalmente difíciles. La nostalgia comenzó a perseguirlo constantemente. Revisaba fotografías antiguas. Recordaba viejos combates. Hablaba de amigos que ya no estaban. Y detrás de cada recuerdo parecía esconderse una tristeza imposible de ignorar. Hoy, a los 83 años, la imagen de Mil Máscaras genera una mezcla extraña de admiración y melancolía. Sigue siendo una leyenda viviente. Sigue siendo un símbolo inmortal de la lucha libre mexicana. Pero también es un hombre que ha cargado durante décadas el peso de la fama, del sacrificio y de una soledad silenciosa que pocas cámaras lograron captar. Y quizás esa sea la parte más triste de toda esta historia. El héroe que hizo soñar a millones nunca logró escapar completamente de sus propios fantasmas. Cuando Mil Máscaras alcanzó la cima de la lucha libre internacional, parecía que nada podía destruirlo. Su nombre ya no pertenecía solamente a México. Era una figura global. En Japón lo veneraban. En Estados Unidos lo anunciaban como una atracción extraordinaria. En América Latina era considerado casi un superhéroe real. Sin embargo, mientras el público veía triunfos, dinero y reconocimiento, él comenzaba a vivir una batalla mucho más peligrosa: la batalla contra sí mismo. La presión de mantenerse como leyenda terminó convirtiéndose en una carga insoportable. Cada combate era una obligación. Cada aparición debía ser perfecta. Cada entrevista debía reforzar el mito. Con el paso de los años, Mil Máscaras dejó de sentirse humano y comenzó a sentirse atrapado dentro de un personaje que jamás podía descansar. Muchos luchadores de su generación hablaban de él con respeto, pero también con distancia. Su personalidad reservada alimentó rumores y malentendidos durante décadas. Algunos lo consideraban extremadamente disciplinado. Otros lo describían como frío e inaccesible. Pero quizá aquello no era arrogancia, quizá era defensa emocional. Porque las personas que viven demasiado tiempo bajo los reflectores terminan desconfiando de todo. Las rivalidades dentro de la lucha libre también marcaron profundamente su vida. En un ambiente lleno de egos, traiciones y competencia feroz, Mil Máscaras tuvo numerosos conflictos profesionales. Algunos promotores intentaron perjudicarlo. Otros luchadores resentían su éxito internacional. Cada victoria generaba admiración y también envidia. Y aunque públicamente parecía invulnerable, en privado las críticas comenzaban a afectarlo más de lo que admitía. En aquellos años dorados, el luchador realizaba giras interminables. Dormía poco. Viajaba constantemente. Cambiaba de país casi cada semana. Vivía rodeado de fanáticos, fotógrafos y empresarios. Pero al final del día, muchas veces regresaba solo a una habitación de hotel silenciosa.
La gloria tiene momentos profundamente solitarios. Existen testimonios de personas cercanas que aseguran que Mil Máscaras rara vez hablaba de sus emociones. Guardaba sus preocupaciones para sí mismo. Prefería aparentar fortaleza absoluta antes que mostrarse vulnerable. Eso terminó desgastándolo lentamente. Además, el cuerpo comenzó a enviar señales alarmantes. Las lesiones acumuladas durante décadas no desaparecen mágicamente. Cada salto desde las cuerdas, cada caída brutal y cada combate extremo dejaron consecuencias permanentes. Aunque continuaba sonriendo frente a las cámaras, el dolor físico se volvió parte de su rutina diaria. Muchos luchadores viven con sufrimiento crónico. Mil Máscaras no fue la excepción, y aún así, seguían adelante. Porque abandonar el ring habría significado enfrentar un miedo aún mayor, el miedo al olvido. Con el tiempo, también comenzaron las decepciones personales. Algunas amistades desaparecieron cuando el dinero o la fama dejaron de ser tan abundantes. Personas que antes lo rodeaban constantemente comenzaron a alejarse. Ese tipo de abandono deja heridas profundas. En la vida de los ídolos existe una realidad cruel. Cuando las luces se apagan, muchos descubren que estaban más solos de lo que imaginaban. Mientras nuevas figuras ocupaban espacios en televisión y redes sociales, Mil Máscaras observaba cómo el mundo cambiaba rápidamente. La lucha libre moderna ya no se parecía a la época en que él reinaba. Eso generó sentimientos encontrados. Por un lado, orgullo por haber abierto caminos. Por otro, tristeza al sentir que su generación quedaba cada vez más lejos. Las entrevistas recientes mostraban a un hombre nostálgico. A veces sonreía al recordar viejos triunfos, pero en otras ocasiones parecía mirar hacia el pasado con melancolía, como alguien que sabe que gran parte de su vida quedó atrapada en otra época imposible de recuperar. Y quizá eso sea lo más devastador del envejecimiento para una leyenda. Comprender que el mundo continúa avanzando, aunque uno permanezca aferrado a sus recuerdos. Las noticias que surgieron hace apenas minutos sobre su estado emocional han generado preocupación precisamente por eso. Personas cercanas aseguran que el exluchador atraviesa días difíciles, marcados por la fragilidad física y una profunda sensación de tristeza. A sus 83 años, Mil Máscaras sigue siendo inmortal para los fanáticos. Pero emocionalmente, parece cargar décadas enteras de heridas silenciosas. Y mientras millones todavía recuerdan al hombre invencible que dominaba las arenas, quizás él solamente vea a un anciano cansado observando fotografías de un pasado irrepetible. El tiempo transforma incluso a los héroes más grandes. Y en el caso de Mil Máscaras, el paso de los años parece haber traído consigo una tristeza difícil de ocultar. Durante décadas, el público creyó conocerlo, pero muy pocos entendieron realmente quién era el hombre detrás de la máscara. En sus últimos años, la nostalgia comenzó a convertirse en compañera permanente. Amigos cercanos aseguran que hablaba frecuentemente del pasado, recordando combates históricos, viajes internacionales y momentos que hoy parecen pertenecer a otro universo. Pero cada recuerdo también traía dolor. Muchos compañeros de generación ya no están vivos. Otros enfrentan enfermedades graves. Algunos fueron olvidados completamente. Mil Máscaras comenzó a ver cómo el mundo que lo convirtió en leyenda desaparecía lentamente frente a sus ojos. Eso deja una herida emocional devastadora. Las nuevas generaciones conocen su nombre, sí. Lo respetan. Lo consideran una figura histórica. Pero es diferente. Ya no existe aquella conexión intensa de los años dorados, cuando las multitudes gritaban desesperadamente por verlo aparecer. El silencio actual contrasta brutalmente con el ruido ensordecedor del pasado. Y ese contraste puede destruir emocionalmente a cualquier artista o deportista. Según personas cercanas, el exluchador se volvió más reflexivo con el tiempo. Más callado. Más sensible. Observaba antiguas grabaciones y fotografías durante horas, quizá intentando revivir emociones, quizá tratando de no sentirse olvidado, porque aunque las leyendas parecen eternas para el público, en privado también sienten miedo. Miedo a envejecer, miedo a enfermar, miedo a perder relevancia, miedo a quedarse solos. En el caso de Mil Máscaras, esos temores parecen haberse intensificado recientemente.
Las dificultades físicas también aumentaron. Los dolores crónicos derivados de décadas en el ring complicaron su movilidad y afectaron su calidad de vida. Caminar ya no era tan fácil. El cuerpo que antes realizaba movimientos imposibles, ahora mostraba señales inevitables del desgaste. Eso afecta profundamente la autoestima de alguien que construyó toda su identidad alrededor de la fortaleza física. Muchos exdeportistas sufren emocionalmente al sentir que su cuerpo los traiciona. Mil Máscaras parece atravesar exactamente esa batalla. Además, existe otro aspecto doloroso: el aislamiento. La fama atrae multitudes, pero la vejez muchas veces aleja a esas mismas personas. Las visitas se vuelven menos frecuentes. Las llamadas disminuyen. Los homenajes se vuelven ocasionales. Y poco a poco, el ídolo enfrenta largas horas de silencio. Quienes admiraban su energía explosiva en el ring, difícilmente imaginan lo duro que puede ser el envejecimiento para alguien acostumbrado a sentirse invencible. Las recientes noticias sobre su estado han provocado una enorme ola de reacciones en México y otros países. Miles de fanáticos expresan tristeza, preocupación y agradecimiento por todo lo que representó para la lucha libre. Porque Mil Máscaras no fue solamente un luchador, fue un símbolo cultural, un embajador mexicano, un héroe para millones de niños. Sin embargo, incluso los héroes sufren. Y tal vez la parte más dolorosa de esta historia sea entender que, detrás de la máscara más famosa de América Latina, existía un hombre que pasó gran parte de su vida intentando esconder su fragilidad emocional. Hoy, mientras el nombre de Mil Máscaras vuelve a ocupar titulares cargados de preocupación y tristeza, millones de personas alrededor del mundo sienten una mezcla imposible de describir. No se trata solamente del deterioro físico de un hombre de 83 años. Tampoco se trata únicamente de la fragilidad natural que acompaña el envejecimiento. Lo que realmente conmueve al público es algo mucho más profundo. Ver cómo una figura que parecía invencible comienza lentamente a apagarse frente a los ojos de quienes crecieron admirándolo. Durante décadas, Mil Máscaras representó fuerza absoluta. En las arenas mexicanas, japonesas y estadounidenses, su presencia imponía respeto inmediato. Bastaba escuchar su música de entrada para que el público se levantara de sus asientos. Los niños gritaban emocionados. Los fotógrafos corrían desesperadamente para capturar una imagen perfecta. Los comentaristas hablaban de él como si fuera una figura mitológica, porque para muchos realmente lo era. No era simplemente un luchador más. Era el hombre de las Mil Máscaras, el héroe elegante, el mexicano que conquistó el mundo, la figura misteriosa que jamás mostraba debilidad. Sin embargo, el tiempo tiene una crueldad inevitable. Incluso las leyendas envejecen. Y quizás esa sea la parte más dolorosa de esta historia. A medida que pasan los años, la imagen poderosa que el público guardaba comienza a contrastar con la realidad actual. El cuerpo ya no responde igual. Las lesiones acumuladas durante décadas provocan dolores permanentes. Las energías disminuyen. La movilidad se vuelve limitada. Y lentamente, la vida cotidiana se transforma en una batalla silenciosa. Quienes estuvieron cerca de Mil Máscaras en los últimos años aseguran que el exluchador pasaba largos momentos recordando el pasado. Observaba antiguas fotografías de sus combates históricos. Revisaba revistas viejas donde aparecía en portadas internacionales. Miraba grabaciones de sus entradas triunfales en Japón, donde era recibido como un emperador. Pero esos recuerdos no siempre traían felicidad. A veces parecían traer nostalgia, y otras veces una tristeza devastadora. Porque recordar los mejores años de la vida puede ser profundamente doloroso, cuando uno siente que todo aquello quedó demasiado lejos. Hay algo emocionalmente cruel en el envejecimiento de las celebridades. El público suele imaginar que la fama protege contra la tristeza. Pero la realidad muchas veces es exactamente la contraria. Las personas que vivieron rodeadas de aplausos sufren enormemente cuando el silencio comienza a dominar sus días. Mil Máscaras pasó gran parte de su vida acostumbrado a escuchar multitudes coreando su nombre. Ahora, en cambio, enfrenta largas horas de soledad. Y esa transición emocional puede destruir lentamente a cualquier ser humano. Además, existe otro factor aún más triste.
la desaparición de toda una generación. Muchos de los luchadores que compartieron vestidores con él ya murieron. Otros viven enfermos o alejados completamente de la vida pública. Algunos fueron olvidados por la industria que alguna vez los convirtió en estrellas. Cada funeral, cada noticia trágica y cada despedida fueron afectando profundamente el estado emocional de Mil Máscaras, porque con cada amigo que desaparecía, también desaparecía una parte de su propia historia. Los héroes envejecen rodeados de fantasmas del pasado. Y quizás por eso las personas cercanas aseguran que el luchador se volvió más melancólico en los últimos años. Ya no hablaba tanto del futuro, prefería recordar anécdotas antiguas. Contaba historias de giras internacionales, rivalidades legendarias y noches inolvidables frente a miles de fanáticos. Era como si quisiera regresar mentalmente a una época donde todavía se sentía invencible. Pero la realidad siempre termina alcanzando incluso a los más fuertes. La lucha libre no solamente destruye el cuerpo, también puede desgastar emocionalmente el alma. Décadas enteras viviendo bajo presión constante dejan consecuencias invisibles. La obligación de ser perfecto, fuerte y admirado, termina creando una enorme distancia entre el personaje público y el ser humano real. En el caso de Mil Máscaras, esa distancia parece haber sido gigantesca. Durante años, el público vio únicamente al hombre seguro, elegante y dominante. Muy pocos imaginaron las inseguridades, los miedos y las tristezas que probablemente escondía detrás de la máscara. Porque la máscara no solo ocultaba un rostro, también ocultaba emociones. Y quizá ahí se encuentra la verdadera tragedia de muchas leyendas. Pasan toda la vida interpretando un personaje tan poderoso, que terminan olvidando cómo expresar vulnerabilidad. Las noticias recientes sobre su estado emocional han provocado una ola de mensajes conmovedores. Fanáticos de distintas generaciones comenzaron a compartir recuerdos personales. Algunos publicaron boletos antiguos de funciones históricas. Otros mostraron fotografías tomadas décadas atrás junto al luchador. Muchos escribieron mensajes llenos de cariño y gratitud. Eso demuestra algo extraordinario. Mil Máscaras no fue simplemente un deportista famoso. Fue parte de la infancia de millones de personas. En México especialmente, la lucha libre representa mucho más que entretenimiento. Es cultura popular, es identidad, es tradición familiar. Padres llevan a sus hijos a las arenas. Los niños coleccionan máscaras. Los héroes del ring se convierten en símbolos eternos. Y dentro de ese universo, Mil Máscaras ocupa un lugar absolutamente irrepetible. Fue pionero en internacionalizar la lucha libre mexicana. Abrió puertas en Japón cuando pocos extranjeros lograban triunfar allí. Inspiró generaciones completas de luchadores a desarrollar un estilo más aéreo y espectacular. Convirtió la máscara en un símbolo global. Pero quizá el mayor precio de todo eso fue personal. Porque mientras el personaje crecía hasta convertirse en leyenda mundial, el hombre detrás de él parecía quedarse cada vez más solo. La fama tiene una capacidad extraña para aislar. Muchos se acercan por interés. Otros buscan beneficios. Algunos admiran únicamente la imagen pública. Y con el tiempo, la celebridad comienza a desconfiar incluso de las personas sinceras. Ese aislamiento emocional puede volverse insoportable en la vejez. Quienes admiraban a Mil Máscaras desde lejos, probablemente jamás imaginaron las noches silenciosas que enfrentaba después de abandonar las arenas, los hoteles vacíos, los viajes interminables, las conversaciones superficiales. La dificultad para construir relaciones auténticas mientras todo el mundo lo veía como un ícono y no como un ser humano. Esa es una de las caras más crueles de la celebridad. Y hoy, al observar la tristeza que rodea sus últimos años, muchos fanáticos comienzan finalmente a entenderlo. Sin embargo, existe algo profundamente hermoso en medio de toda esta melancolía. Su legado permanece intacto. Porque aunque el cuerpo envejezca, aunque la salud se debilite, aunque la soledad aparezca, la huella que dejó en millones de personas jamás desaparecerá. Todavía hoy, jóvenes luchadores utilizan movimientos inspirados en él. Todavía existen fanáticos que conservan cuidadosamente máscaras antiguas compradas hace décadas.
Todavía hay arenas donde su nombre provoca aplausos inmediatos. Eso es inmortalidad cultural, y muy pocas figuras logran alcanzarla. Quizá por eso la historia de Mil Máscaras resulta tan conmovedora, porque representa la contradicción más dolorosa de la fama. Alguien puede ser amado por millones, y aún así, sentirse profundamente solo. Hoy, a los 83 años, la leyenda enfrenta el momento más difícil de cualquier ídolo: aceptar que el tiempo ha cambiado todo. Pero incluso en medio de esa tristeza, existe algo que nadie podrá quitarle jamás: el respeto eterno del público. Porque mientras exista una máscara brillando bajo las luces, mientras un niño sueñe con convertirse en héroe, mientras la lucha libre mexicana siga emocionando generaciones, Mil Máscaras seguirá siendo eterno. No solamente como luchador, no solamente como celebridad, sino como uno de los últimos grandes mitos vivientes de la historia de México.